Profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Despedimos este año llenos de energía, porque logramos hacer que todos los rincones del país estén electrificados. Hicimos que las familias más vulnerables accedieran con más facilidad a la energía eléctrica. Potenciamos el plan inteligente para que más hogares disfrutaran la energía a un precio más conveniente, ganando en confort y bienestar. También estuvimos junto a los sectores productivos e industriales, desarrollando planes específicos para promover su desarrollo. Impulsamos la digitalización de los trámites y servicios y avanzamos hacia la medición inteligente, convirtiendo a Uruguay en un referente en América. Estimulamos el uso eficiente de la energía, con bonificaciones para la adquisición de electrodomésticos, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos. Además, alcanzamos un récord de exportación de energía. Todo esto junto a nuevas obras de infraestructura y el premio Oro Cier en calidad y satisfacción de clientes por 4º año consecutivo. Por todo esto, despedimos a un gran año y damos la bienvenida a uno nuevo con la misma energía y compromiso de siempre. ¡Feliz 2025! UTE, transformando con energía nuestro país. Bien, segundo bloque de empresarios de acá, y lo anunciamos al comienzo, vamos a hablar de conflictividad laboral, de cómo se percibe este año por parte de quienes lo analizan, de especialistas. Y para hablar de especialistas tengo que presentar a Eloísa González, que es la directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenida, Eloísa, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque los que hacemos investigación en realidad lo que queremos es compartir los datos y poder analizar en conjunto lo que, bueno, el sentido de los mismos, así que muchas gracias por... No, un placer, porque además, bueno, Eloísa es una referente en estos temas porque viene desarrollando y con un expertise y un back muy interesante que ya lo van a poder percibir ustedes también. Y a la hora de hablar de conflictividad laboral, ¿no? ¿Cómo cierra este año en términos de conflictividad que apunta principalmente a lo que son las empresas? Bueno, sí, la conflictividad laboral en realidad nosotros la medimos, está bueno como indicar qué es lo que medimos cuando hablamos de conflictividad laboral y medimos cuando hay un paro, una huelga, una ocupación, ¿no? Cuando hay una interrupción de la actividad en cualquier empresa del país, en cualquier sector de actividad. Entonces hacemos una medición que es nacional y que implica un paro o interrupción de actividades en actividades dependientes. Esto lo digo porque es la base o el contexto de todo lo que voy a explicar después. La conflictividad, si pensamos en un balance de este año, está acorde a lo que esperábamos para un último año de gobierno, digamos. Nosotros medimos el índice de conflictividad laboral o lo llevamos a la universidad desde el año 1995 y esto nos permite como tener una mirada muy amplia sobre el comportamiento del índice en determinados momentos del tiempo. Y es ahí cuando nos referimos a un último año electoral, ya tenemos estudiado que el comportamiento del índice suele ser al descenso, suele en realidad ser más baja que otros años en un quinquenio, digamos, de un gobierno. Que el primero, quizás. Bueno, que el primero es seguro, aunque lo interesante esta vez, que por eso el índice es tan importante darnos cuenta que si bien es un dato, la estadística fría no nos dice nada, tenemos que tratar de entender qué estaba pasando en el momento que lo estamos evaluando. Por esta pregunta que vos haces, bueno, ¿qué es lo que está pasando este año? Y lo primero que yo te digo es, bueno, es un año electoral, era un año distinto a otros y no hay que dejar de considerarlo. En el año 2019 estábamos hablando parecido con otros colegas, bueno, ¿qué va a pasar del 2020 en adelante? Y yo decía, bueno, si gana el gobierno de la coalición, seguramente la conflictividad se va a incrementar muchísimo en este primer año, en el 2020, porque veníamos de 15 años de un gobierno del Frente Amplio, porque veníamos con
ya desde la campaña, con algunos anuncios por parte de Luis Lacalle Pou, vinculado con si ganaba las elecciones, qué transformaciones en el ámbito laboral pensaba realizar, etcétera. Y todo esto hace que, bueno, que los propios actores laborales vayan generando, ¿no?, respuestas, estrategias, expectativas, y en ese momento estaba bastante, nosotros pensábamos, bueno, va a incrementarse la conflictividad laboral. Sin embargo, por un evento conocido, pero a la vez inesperado, en ese momento la conflictividad es bajísima, que fue la pandemia, ¿no? Se establece una pandemia global que hace que durante los primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou, en realidad la conflictividad haya sido muy bajita. De hecho, en abril llegó a ser 0, que nunca nos había pasado desde que llegamos el índice. Entonces, esto indica que si bien la conflictividad, de nuevo, nosotros podemos ir haciendo como algunas tendencias y ir marcando algunas cuestiones que ya sabemos que hay picos que van a ocurrir por determinados eventos, que son, por ejemplo, una ronda de negociación salarial o que en el año que viene tenemos un inicio de una ronda en los privados o la rendición de cuentas en el sector público. Son eventos en los que, si miramos en el histórico, el comportamiento del índice ha sido, bueno, similar. También tenemos que tener en cuenta que hay otros eventos inesperados y otras plataformas reivindicativas más generales que en el último tiempo también hicieron que el índice se comportara distinto a lo que pensábamos. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, en este gobierno nosotros tuvimos llevaron adelante 2 reformas, la de la educación y la de la seguridad social, que generaron paros generales, un conjunto de paros generales durante los últimos años, que hicieron que el año pasado, por ejemplo, fuera el año de más conflictividad en 2023 en los últimos 20 años, ¿no? O sea que tuvimos un índice que en realidad esperábamos que fuera alto desde antes, pero que en este quinquenio empieza a incrementarse sustantivamente en el 2023, llegando a ser la cifra más alta en los últimos años. Estos paros que nosotros decimos plataformas reivindicativas más generales pueden ser algunos vinculados con políticas que lleva el gobierno adelante en que el movimiento sindical no está de acuerdo, pero también podemos encontrar algunas plataformas como puede ser un paro que provoca, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, donde hay una alta adhesión y donde nosotros lo contabilizamos en el índice, dentro de nuestro índice global de conflictividad, pero que en realidad son días importantes para los trabajadores y las trabajadoras del país, pero en realidad no responde a un conflicto clásico, ¿no? que en el imaginario está establecido, bueno, es por una reivindicación salarial o por una condición de trabajo. O sea que por un lado... El conflicto quizás es mental, ¿no? De por qué parar ese día, pero bueno, ya es otro tema. Ese es otro tema. Pero lo que está claro es que en realidad nosotros nos esperábamos más, si hacemos como un resumen de lo que esperábamos de este quinquenio, esperábamos más conflictividad antes. El evento de la pandemia hizo que los primeros años fuera muy bajita, se empieza a incrementar a partir del 2022. En el 2023 tenemos la cifra más alta del periodo, digamos, y además la más alta de las últimas 2 décadas. Y bueno, condice con que el año previo a la elección sea, eso sí tiene que ver se repite, digamos, en relación a otros ciclos, porque el penúltimo año de gobierno suele incrementarse la conflictividad. Lo que ocurre distinto a otros momentos en el tiempo es que en realidad en este gobierno las reivindicaciones concretas del último año no fue la conflictividad sectorial la que más se disparó, sino la global, que es esta que yo te comentaba, que incluye los paros generales. Ajá. Y por ende, no hubo tanto movimiento por el presupuesto nacional, ni tampoco por la ronda de negociación salarial, si bien hubo una serie de paros, por ejemplo, el Zunca convocó una serie de paros por un convenio de avance, que tiene alta adhesión y que son gremios que tienen convocatoria, digamos, y madurez, ya tienen como muy establecido digamos, los movimientos, y convocan y hace que nuestro índice suba, porque nosotros medimos también la adhesión, o sea, la cantidad de gente que se adhiere a ese paro en ese día y la duración del paro. Pero también es interesante ver que esto, si bien genera en algunos sectores conflictividad, no es el grueso. Y el grueso es las otras, o sea, son los paros generales que son, bueno, por el Día Internacional de la Mujer, contra la reforma de la seguridad social, hubo más de uno, bueno, contra la reforma de la educación, o, por ejemplo, en conmemoración de la huelga general. O sea, hay ahí como un conjunto de temas que también son importantes para la sociedad, pero que en definitiva no se ubican en esta conflictividad que habrán visto que muchos empresarios representantes de las cámaras, digamos, se refieren a esta conflictividad como, bueno, es global, es la conflictividad
no es la clásica, es la que se refiere a cosas contra el gobierno y no necesariamente contra temas que nosotros podamos, desde el lugar de empresarios, digamos, mitigar. Y bueno, ahí hay una discusión muy grande que podríamos estar varios días intercambiando, pero lo interesante es que a veces, si bien tenemos algunas pistas, esto termina siendo, la realidad es más compleja, digamos. Bien, bien. Me quedan un montón de preguntas. Cuando me dicen la realidad es más compleja, me quedan abiertas un montón de preguntas. Pero bueno, vamos a hacer, vamos a invitarte en otra oportunidad para dejar puntos suspensivos. Pero preguntarte, ¿no? ¿Qué sectores, ¿no?, de actividad, más allá de que tú nos diste algunas pistas, pero llevándolo más al rango de sectores, rubros, empresas, son los más conflictivos, quizás este año, o que entiendes que son, digamos, los más prominentes a despertar un conflicto? Acá hay como dos datos importantes. Los sectores que tanto en el 2023 como en el 2024 se repiten como que desarrollan mayor conflictividad son la educación y la construcción. Y hay algo que también es importante vincular con los sectores y que tiene que ver con las causas que disparan los conflictos. Nosotros ahí hacemos como una foto y mapeamos, cuando llevamos la conflictividad, decimos, bueno, al final del día, ¿qué es lo que ocurre para que la gente pare, ¿no? Históricamente en Uruguay, incluso en estos sectores, las reivindicaciones eran de índole salarial. Si vos mirabas qué es lo que más prima, ¿no?, en las causas de conflicto, que dispara un conflicto, era siempre por reivindicaciones salariales. Y este año, de hecho en el 2023, la causa que más surge es en estos mismos sectores, construcción y educación, pero por reivindicación salarial. Este año vimos que hay pero por lejos hay un porcentaje mucho mayor en la causa condiciones de trabajo, que es una causa que se empieza cada vez más a meter. Nosotros decíamos el año pasado, ya en el 2023, que hubo un aumento exponencial después de la pandemia hay accidentes de trabajo que provocan paros por esto, pero también de violencia ocupacional externa, de eventos de violencia, ya sea en la educación, con maestras o con personal dentro de escuelas y liceos, pero también puede pasar en el transporte, por rapiñas, por este tipo de eventos que son eventos que no podemos predecir, porque ni el fallecimiento de un trabajador, ni una rapiña o un evento de este estilo se puede predecir, pero a la vez generan un paro, ¿no? Vemos que en el año van más de 10 paros, hubo más de 10 paros por este tema, y el año pasado también hubo un crecimiento exponencial que nos da una pista también sobre un tema que está que está preocupando, ¿no?, al movimiento sindical, que está preocupando a la sociedad en su conjunto, porque... ¿Y las empresas? ¿Y los empresarios allí? Y los empresarios yo creo que también, yo creo que ahí, de hecho en la ronda del año pasado, nosotros vimos que en la ronda de negociación salarial como un reflejo de los temas que importan, digamos, que están sobre la mesa de manera tripartita. Hubo conversaciones, más conversaciones, creo yo, de hecho los convenios lo reflejan, sobre condiciones de trabajo, sobre cláusulas de salud mental, sobre inclusión de otras cláusulas o de otros contenidos en la negociación colectiva, que desde las relaciones laborales entendemos que son muy importantes como preventivo, ¿no? Porque después cuando esto ocurre, en cualquier organización o en cualquier empresa donde hay un evento de violencia externa, realmente genera muchas veces mal clima laboral, ausentismo, problemas vinculados con cómo se percibe esa situación en el trabajo entre quienes estuvieron involucrados en eso. Entonces todo esto genera otras consecuencias que tienen que ver con el mundo organizacional y empresarial, que nosotros con el índice, digamos, solo vemos cuándo aumenta y por qué aumenta, y al entender que una de las causas empieza a ser la violencia, entendemos que es un insumo más también para empezar a pensar qué hacer a nivel de la unidad empresa, y a nivel de la negociación colectiva y a nivel de la sociedad para tratar de que estos paros por estas causas no ocurran, porque en definitiva el problema es el paro ya es el punto final, digamos, pero precisamos antes ver qué está pasando para que terminen ocurriendo estos eventos de manera tan reiterada, porque el punto es ese, no desde el momento que crece exponencialmente y que se transforma la causa
de mayor conflictividad del año, bueno, entendemos que hay que hacer doble clic ahí de otra manera. Hablabas de salud mental porque eso por ejemplo, una consecuencia de algún evento externo que perjudica al trabajador o dentro de la empresa. Podría ser, mira, yo creo que ahí podría ser de las dos, en los dos sentidos. La salud mental es un tema muy poco abordado a nivel de negociación colectiva en Uruguay. En la 10ª ronda de negociación, que fue el año pasado, bueno, y algunos convenios empezaron antes, empieza a ocurrir, empieza a haber discusión en este tema y se empiezan a incluir muchas más cláusulas adentro de los convenios vinculadas con esto, que en muchos casos son cláusulas de crear una comisión o que son un poco, como nosotros decimos, declarativas. Después tenemos que ver si efectivamente estamos haciendo algo con eso. Pero a mí me gusta también recalcar que son temas que antes no estaban, ¿no? Que no estaban en ese diálogo tripartito y que ahora están. Bien. Entonces eso también, bueno, es un proceso, es un camino, pasa lo mismo con las cláusulas de género, muchas veces nos quedamos con ganas de más, pero bueno, por lo pronto son temas que están siendo discutidos en un nivel tripartito y eso ya es importante. Allí lo hice a preguntarte finalmente y brevemente, bueno, ya nos diste algunas pistas, pero ¿qué esperar para el 2025, no? El cambio de gobierno, de alguna forma, lo pregunto no, pero quizás la estructura sindical espera quizás estar más cerca, ¿no?, de lo que son las ideas de gobierno por un tema ideológico, quizás lo pregunto. ¿Cómo lo ven desde ustedes? Porque además es un año en que cumple 20 años el observatorio. Bueno, nosotros, sí, el año que viene. Nosotros estamos, a ver, un poco, vuelvo al inicio. La conflictividad tiene causas que ya, tiene factores, digamos, que son importantes a la hora de considerarla. Yo no puedo solo decir que no podríamos decir que hay solo una correlación de que va a bajar la conflictividad porque ganó un gobierno de determinado partido político o que va a aumentar, ¿no? Hay como un montón de conjuntos de factores que hay que considerar. En el primer gobierno del Frente Amplio, la conflictividad fue bajísima, ¿no? Entonces uno, si mira eso, podría decir, bueno, va a ocurrir lo mismo. En ese momento se convocaron los consejos de salario de nuevo, se reinsertaron, digamos, hubo un montón de leyes y de cuestiones que estaban, por ejemplo, de libertad sindical, etcétera, negociación colectiva, que hacen que uno pueda haber dicho, se sientan las bases para un conjunto de demandas que los trabajadores venían solicitando, crece la afiliación sindical, etcétera. Hoy el panorama es distinto. El Frente Amplio en ese momento también tuvo 10 años de crecimiento económico, digamos, un crecimiento económico, un contexto económico también muy positivo que acompañó un montón de estas cuestiones. Y en este momento estamos en un momento en que venimos de 5 años de un gobierno que hizo determinadas cuestiones en lo laboral, se transformaron en algunas cuestiones, como por ejemplo en la LUC, en el tema particularmente de las ocupaciones, la personería jurídica de los sindicatos, algunas modificaciones a la ley de negociación colectiva, temas que estaban sobre la mesa, pero que tampoco fueron cambios sustantivos en las relaciones laborales. Y a partir de ahora lo que nosotros esperamos es que sin duda, al ser un partido político que tiene mayor afinidad con el movimiento sindical, seguramente haya un tipo de conflictividad que es la que ocurre en ese gap, digamos, que más ideológico, más de tinte ideológico, que sea menor, pero pueden existir otros eventos que hagan que esto igual, que el índice igual aumente. Por ejemplo, en el año 2015 fue uno de los momentos más altos de conflictividad y era un gobierno del Frente Amplio, cuando se decretó la esencialidad en la educación. O sea, en promedio, yo hoy puedo decir, haciendo un balance de este quinquenio, que todavía no lo tenemos cerradito porque no cerró diciembre, pero haciéndonos la idea de que por cómo viene, podemos decir que en los gobiernos del Frente Amplio la conflictividad en promedio es un poquito menor, ¿no? Pero tampoco es que se anula y que en gobiernos de otros partidos políticos la conflictividad se dispare. Es cierto que hay que estudiar a fondo, como hacer doble clic en cuáles son los motivos. Sin duda, y para pasar raya, yo creo que en este gobierno hubiese habido más conflictividad, si no fuera porque los primeros años, había una restricción de salir, también la pandemia, digamos, hizo que esto fuera distinto, pero hubiésemos llegado con niveles más altos aún, si no hubiese sido por ese cisne negro, digamos. Pero en definitiva, yo creo que este primer año, como cualquier primer año de gobierno, si bien
va a haber, de nuevo, menos conflictividad por algunos temas que hay afinidad ideológica. Seguramente haya temas, hay mucha expectativa en los primeros años de gobierno, hay rondas salariales, hay presupuestos, rondas de negociación colectiva, perdón, presupuestos en los públicos, o sea, tampoco podemos decir que vamos a esperar un año tan tranquilo, pero bueno, eso es, yo siempre digo, no hacemos futurología. No te voy a poner entre las cuerdas, pero algún panorama quería tener en un análisis muy fructífero, por supuesto, de tu parte, queríamos tener aquí en el programa. Así que Eloísa González, directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, muchas gracias por estar aquí, te esperamos el año que viene. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Gracias. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Un país que ardía en llamas, una sociedad tomada por la violencia en la que los tupamaros desplegaban sus acciones terroristas y ponían en jaque al gobierno de Jorge Pacheco Areco. Negociaciones propiciadas por Salvador Allende entre Inglaterra y el MLN por la liberación del embajador Jeffrey Jackson. Una histórica fuga del penal de Punta Carretas, un entramado sangriento de atracos, asesinatos y secuestros. La gran farsa, retrato de un país en llamas, basado en documentos inéditos del Foreign Office y de la Universidad de Cambridge. La gran farsa, el nuevo libro de Diego Fischer, Editorial Planeta.